Práctica 2. Circuito RL. Hecho por Arroyo Sánchez Itzel, Campos de la Luna Nicté Abigail, Carrión Zacarías Leonel. Introducción. La práctica de circuito RL es fundamental en el estudio de la electrónica y la ingeniería eléctrica. Este tipo de circuito, que consta de una resistencia R y una bobina L, presenta una serie de fenómenos interesantes que permiten comprender el comportamiento de los sistemas eléctricos en presencia de corriente variable. A lo largo de esta práctica, exploraremos las características de los circuitos RL, incluyendo su respuesta a diferentes señales de entrada, su comportamiento en régimen transitorio y en estado estacionario, así como su aplicación en diversas áreas de la ingeniería. Marco teórico. Impedancia. La impedancia es un factor resistente que afecta al flujo de la corriente eléctrica alterna. Se denota con el símbolo Z y se mide en ohmios. En la imagen podemos observar el diagrama de la impedancia en corriente alterna. Inductores. Aquí podemos observar diferentes inductores, como lo son del aire, que son los inductores de tipo más simple. Se componen de una bobina de alambre enrollado en una forma de espiral sin un núcleo material en el centro. Tenemos los inductores de ferrita. Este material permite a los inductores tener una inductancia más alta que los inductores de aire y son de un tamaño similar. Por último, tenemos los inductores de hierro. El hierro puede retener un fuerte campo magnético, lo que los hace ideales para la aplicación que requieren una alta inductancia y no necesitan cambiar rápidamente de corriente. Luego también tenemos que calcular algunos valores de nuestro circuito. Primero tenemos los valores de nuestros componentes, que el valor de la fuente son 12 volts, de la resistencia 220 ohms, el del inductor 40 ohms. Tenemos que calcular la impedancia total, en este caso la llamaremos ZT, la corriente total, que se llamará IT, la tensión de la resistencia, que será BDR, y la tensión del inductor, BDL. Para esto vamos a ocupar fórmulas de pasar de resistencia a inductancias, tanto como la resistencia como la del inductor, y también vamos a usar la ley de Ohm. Primero tendremos que obtener el valor de las impedancias de cada componente, del inductor y de la resistencia. Para la resistencia tenemos que ZR, que ya es el valor en impedancias, es 220 más 0J ohms. Y para ZL, que es el valor de la impedancia del inductor, tenemos que obtener primero la velocidad angular, que se hace multiplicando 2pi por 60 Hz, que es la frecuencia. Nos da 377 radianes, le vamos a multiplicar por 100 milihenrios, lo que nos da 0 más 37.7 J ohms. Estos son los valores, están en su forma rectangular. Por lo tanto, para obtener la impedancia total del circuito tenemos que sumar la impedancia de la resistencia más la impedancia del inductor. Por lo tanto, la impedancia total nos queda 220 más 37.7 J. Para obtener la corriente total tenemos que usar la ley de Ohm, que nos dice que corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Tenemos el voltaje, que son 12 volts, la resistencia total, que son 260 ohms. Así que tenemos que dividir 12 entre 260, lo que nos da una corriente total de 40 miliamperes. Luego también tenemos que calcular la tensión del resistor. Con la ley de Ohm, despejando la tensión, tenemos que tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente. La tensión de la resistencia entonces va a ser 220 ohms por 46 miliamperes, lo que nos da 10.15 volts. Luego también tenemos que calcular la tensión del inductor. Igual por la fórmula de ley de Ohm, tenemos que tensión es igual a resistencia por corriente. El voltaje del inductor va a ser 40 ohms por 46 miliamperes, lo que nos da 1.84 volts. Comparándolo con los valores medidos, son realmente muy parecidos. Luego tenemos los diagramas de nuestro inductor, el fasorial y el sinusoidal, en el cual vamos a comparar la corriente con respecto al voltaje, en la cual podemos observar en ambas que la corriente se atrasa 90 grados respecto al voltaje. Práctica física.
Lo primero que realizamos en la práctica fue hacer comprobación de que la mesa de trabajo tuviera energía eléctrica. Por ello, en la fotografía se puede ver cómo nuestro instrumento prende un foquito verde indicando que sí, efectivamente tiene corriente. Ya que tuvimos la mesa de trabajo lista, comenzamos a hacerle las pruebas al inductor para así poder observar las ondas marcadas en el osciloscopio. Ya que vimos la primera onda en el osciloscopio, nos dispusimos a armar el circuito, el cual constaba con una resistencia de 220 en un inductor. Aquí podemos observar ambas ondas y la azul, la cual da directamente al circuito, nos arrojó mucho ruido. Y también tuvimos que cambiar el osciloscopio de CD a CA. Agregará el osciloscopio Tektronix y se realizarán las conexiones necesarias. El canal 1 se conectará a la fuente de alimentación, el canal 2 al objeto de estudio, en este caso entre la resistencia y el inductor. Finalmente, la tierra del osciloscopio a la tierra del circuito. Para hacer la simulación del circuito en el programa Multisim se colocarán los elementos a utilizar en la plantilla de trabajo. De la pestaña Play Source agregaremos la fuente de alimentación AC, así como la tierra. De la pestaña de básicos colocaremos la resistencia y el inductor. Finalmente uniremos el circuito. Correremos el programa y con ayuda de las perillas se acomodarán las ondas mostradas. La onda amarilla que representa la fuente se alineará al 0 y solo se mostrará un ciclo de trabajo. De esta manera se podrá observar el desfasamiento que presentan las ondas. En conclusión, al analizar un circuito RL en un osciloscopio, se observa que la presencia de inductores puede introducir ruido en la forma de onda debido a fenómenos como la autoinducción y la interferencia electromagnética. Este ruido puede manifestarse como variaciones irregulares en la señal, lo que dificulta la lectura precisa de la misma. Por lo tanto, es importante considerar y mitigar estos efectos al diseñar y analizar los circuitos RL para garantizar mediciones precisas y confiables, como lo vimos también en el Multisim. Como conclusión de esta práctica, podemos resaltar la variación que podemos obtener en cuanto a nuestros resultados teóricos y prácticos. Esto se puede observar al comparar los resultados de los cálculos analíticos con los medidos con el multímetro. También se pudo observar en las ondas mostradas por el osciloscopio, pues mostraban ruido. Estos errores pueden deberse a una mala conexión, a la falla de alguno de los elementos utilizados o de la configuración que le damos.